capítulo 1, por favor, abran sus Biblias en Génesis, capítulo 1. Los niños, los jóvenes pueden salir a su clase. En un momento damos gracias a Dios y oramos. Mi computadora yo creo que tiene un virus y se arruinó el Office, hermanos, entonces no pude hacer mis diapositivas. Les pido una disculpa, pero bueno, ya tienen sus Biblias, por favor, abiertas. Hoy vamos a usar un poquito de Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Ok. Los demás van saliendo y vamos dando gracias a Dios porque nos permite estar aquí hoy. ¿Sí? ¿Ya? Todos de pie. Bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos juntos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Otra vez? Todos juntos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque yo sé que tú tienes hoy una palabra para nosotros. Prepara nuestro corazón, nuestra mente. Oh Señor, quita todo lo que puede estar estorbando, preocupación o tristeza o no lo sé, Señor, cualquier cosa que pueda estorbar para que tu palabra llegue a nuestro corazón como a tierra fértil y lleve fruto. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, quita toda palabra torpe o pensamiento humano, Señor. Y que sea tu palabra hoy viva y eficaz y que penetre a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Bueno. Saben, hermanos, que hoy tengo el privilegio de iniciar un nuevo periodo de enseñanza. Y este nuevo trimestre vamos a estar tratando de la obra del Espíritu Santo. Y quiero hacer un sondeo así bien pequeñito, ¿vale? Voy a ponerme mis lentes porque si no, no veo. Quiero hacer un sondeo bien pequeñito. Acuérdense que es escuela dominical, podemos preguntar, no todos lo sabemos, ni los que estamos aquí, Karen. No todos lo sabemos, en serio. Hay dudas, entonces ustedes pueden preguntar, es una escuela dominical. ¿Venimos para qué? Y a veces parece monólogo, da tristeza, pero así nos hemos estado instruyendo estos últimos tiempos, porque es escuela dominical y no tienes la oportunidad porque a veces a nosotros se nos va el tiempo y necesitamos terminar la clase, ¿cierto? Pero quedan muchas lagunas. Entonces, yo los invito, hermanos, a que si tienen dudas, bueno, comenten. Vamos a ver. Voy a preguntar. Hermana Marta. Ok. Mi hermana Marta, mencióneme una obra del Espíritu Santo. De las acciones o múltiples acciones que hace el Espíritu Santo en nosotros, o en la creación, o en el mundo entero. Mencióneme una obra del Espíritu Santo, hermano. ¿Perdón? El Espíritu Santo trae paz. Bien. A ver, Javier García, una obra del Espíritu Santo, Javier. Nos da consuelo, muy bien. De ahí proviene la paz. A ver, Edgar, Edgar. Saúl. Edgar no lo veo hoy. A Saúl está allá. Saúl, una obra del Espíritu Santo, Saúl. Sí. Gozo, muy bien. Hermano Arturo, Cacique, una obra del Espíritu Santo. Nos redarguye, muy bien. Creo que vamos teniendo idea, ¿cierto? A ver, Evita, una obra del Espíritu Santo, Evita. ¿Perdón? Emma, muy bien, gracias, Emma. Nos sella el Espíritu Santo. Perfecto, Eva, no creas que te salvaste. A ver, Eva, dime. ¿Cómo? El Espíritu Santo crees que nos da benignidad. Bien. Mariano, ¿me ayudas, Mariano? Una obra del Espíritu Santo, Mariano. Muy bien, nos convence de pecado. La verdad es que la obra del Espíritu Santo en el ser humano nosotros la vemos desde el principio de la creación.
De hecho, les vuelvo a repetir, en este trimestre vamos a hablar de la palabra creadora del Padre. Vamos a hablar de la historia de la salvación. El Espíritu dotó a los artesanos del santuario para poder crear obras maestras. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes lo sabían, pero el Espíritu Santo también nos hace creativos. Hace no muchos días yo estaba hablando con algún joven y esta persona reclamaba y decía, es que regularmente los cristianos copian. Y sabían ustedes que cuando se iba a construir el templo, se oró porque hubiera artesanos creativos, que hubiera creatividad tanto en la música como en el arte para poder hacer la obra. Y esta fue la labor del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso? Y no solo eso, el Espíritu Santo también cumple la función de guiarnos, ¿cierto? Hubo dos jueces, como lo fue Saúl y como lo fue Sansón. Ellos creían que el Espíritu Santo no tenía nada que ver con la santidad. Y nosotros encontramos a Miqueas, a Isaías y a Jeremías predicando que si no había santidad, entonces la obra del Espíritu Santo no era fructífera. ¿Ok? Estas dos cosas van de la mano. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo desde la creación. No vamos a hablar, bueno, esto lo vamos a ver en todo el trimestre, la verdad es que va a estar muy interesante las clases, espero no falte, hermano. No vamos a decir ni siquiera, hermano, que podríamos ser salvos sin la obra del Espíritu Santo, porque como dijeron los hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence. Sin la obra del Espíritu Santo ni siquiera podríamos ser salvos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. ¿Cómo se llama el título de esta clase? La obra del Espíritu Santo en la creación. A ver, ¿cómo se llama entonces, hermanos? Repítanlo conmigo. La obra del Espíritu Santo en la creación. Va, nuevamente. La obra del Espíritu Santo en la creación. Nuestro texto es... Abran sus Biblias en el Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. ¿Ya la tienen? Salmo 104, 30. Y dice de la siguiente manera. Salmo 104, 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Más adelante lo vamos a comentar. Otra vez, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La verdad es que yo estuve meditando mucho sobre ese versículo porque se me hace, si ustedes leen el contexto un poquito antes, me van a dar la razón. Volvemos a repetirlo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104, 30. ¿Quién me lo dice solito? Qué fácil, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? ¿Otra persona que me lo quiera decir? Tres pasos. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Otra vez, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías, son creados y renuevas. Tres movimientos. Envías, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104, 30. Perfecto. Bien, quiero comentarles, hermanos, que existen en Génesis capítulo 1, dice, en el principio ¿era qué? En el principio ¿qué? ¿Y la tierra cómo estaba? Eso, muy bien. Fíjense que la primera palabra creó, el verbo que se utiliza es un verbo que significa bara. Así se utiliza el verbo en hebreo, es bara.
Hay dos verbos, de hecho, es bara y es asad. La palabra crear puede tener dos connotaciones, bara y asad, ¿ok? Como por ejemplo hay palabras en nuestro español que pueden tener dos significados, ¿cierto o no? Por ejemplo, la palabra de. La palabra de puede ser de ver o de ir, ¿cierto? Yo te puedo decir, ve la comida, por favor, ¿cierto? O puede decir, ve a traerme la comida. ¿Ya vieron? Así sucede igual en el hebreo. La palabra creados tiene dos connotaciones, que es bara y es asad. ¿Qué significa? La palabra bara significa ejecutar algo nuevo. Y la palabra asad significa formar, construir y edificar. ¿Ok? Bien, yazar significa formar o moldear, que es otro significado. Pero la palabra que utiliza o el sentido que utiliza nuestro autor es bara, que quiere decir hacer algo de la nada. Hacer algo de la nada. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Voy a pedirles que me ayuden a leer lo más rápido que sea posible. Vamos a utilizar muchas citas. Hebreos 11, 3 dice la palabra del Señor que de lo que, dice, de modo que lo que se ve es hecho ¿de quién? De la nada, ¿cierto? De la nada. Así es nuestro Dios. ¿Saben ustedes cómo define la Real Academia de la Lengua Española a la palabra Dios? Lo dice, creador por antonomasia. Creador por antonomasia. ¿Qué es la antonomasia? Es decir, por naturaleza o por definición. Y dice que el hombre no puede crear nada, solo Dios. Esa es la definición que se hace en la Real Academia de la Lengua Española acerca de Dios. Por eso la palabra bara en Génesis cobra un sentido muy importante y dice, en el principio bara de la nada Dios creó algo. En el principio no había nada, pero después Dios creó. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? La palabra espíritu viene del griego que significa neuma. Neuma denota en el primer lugar un viento y puede relacionarse con neo o respirar. ¿Han escuchado la palabra? Tiene apnea del sueño. ¿Sí lo han escuchado? La palabra apnea, ¿qué significa? ¿Falta de qué? De hecho, la palabra apnea es cuando nosotros dejamos de respirar. Lapsos para dejar de respirar mientras dormimos. Es muy común en las personas gorditas, pero no nada más, ¿no? O sea, digo, es más común, pero la mayoría de las personas roncan. Y luego, parece que ya se murieron y luego, no, se siente bien feo eso. ¿Cierto o no? Bueno, nosotras las mujeres a veces lo sufrimos más que los varones. Dios de mi vida, pero luego es en trailers, ¿verdad? Y dice uno, ya sé, bueno, y sueltan todo. Pero bueno, ok, esa es la apnea. La palabra neuma viene precisamente de respiración. Viene de esta semejanza del viento, de lo inmaterial, de lo invisible, ¿ok? Nosotros, para poder vivir, necesitamos ¿qué? Respirar. Muy bien, hermano. Es importante aclarar que neuma es sustancialmente un nombre propio. Yo no estoy hablando de neuma como el respirar o un adjetivo, sino como una persona. La palabra neuma, es decir,
Él no solo da vida, sino que Él es la vida misma. ¿Sí me explico? No es solo el que da vida, sino es la vida misma, el neuma. Vemos, por favor, Juan 7:39. Por favor, usen su Biblia. Si tiene sueño se puede levantar sin problema, tomar agüita. Y aquí habla de un nombre propio, ¿verdad? No nos está diciendo de lo que hace, sino de un nombre propio. Y por último, nada más voy a ponerles dos. Juan 14:26. Muy bien, Él, dice Él como pronombre personal, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas. El neuma, el espíritu, el neuma, Él los enseñará todas las cosas, o sea, la persona. Muy bien, la palabra, bueno, ya vimos, creo Dios, ya vimos el Espíritu Santo o neuma, y ahora quiero que ustedes entiendan la palabra hombre. ¿Saben algunos de ustedes de dónde surge la palabra hombre? Adán. Muy bien, hermano Gabriel. La palabra hombre viene de Adán. Y Adán literalmente significa tierra. ¿Ok? Estamos entendiendo esto, vale. Yo solo quiero que se queden con estos tres pensamientos. El hombre y la mujer viven según los conceptos que tenga acerca de la vida, de la muerte, de Dios, del futuro. ¿Cierto o no? Si yo digo, yo creo que Jesús viene en las nubes y arrebatará a su iglesia, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo? Esperándolo. ¿O no? Si yo digo que lo creo, ¿cierto? Y a lo mejor como en Apocalipsis termina Juan diciendo, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. ¿Sí recuerdan en Apocalipsis? Así termina Juan. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ven. ¿Cierto? Ok. Hoy el hombre y la mujer, tú puedes saber en qué cree por la forma en la que vive. Hoy el hombre y la mujer, tú puedes saber en qué cree por la forma en la que vive. Yo puedo decir, oye bien, yo puedo decir que, yo creo en un Dios de milagros, y a la primera ando de chillona, y buscando a los brujos, y todo remedio habido y por haber, antes de venir al altar a Dios a orar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que no creo. O sea, sí, pero a la mitad. ¿No? Sí, pero no. Eso es bien común, ¿cierto? Bien, la obra del Espíritu Santo en la creación es realmente increíble, no solo en la naturaleza, sino en el hombre. Y empezamos con esta primer parte, mis amados hermanos. La primera parte dice, del polvo a la vida, del polvo a la vida. ¿Cómo se llama nuestra lección de hoy? No, ¿cómo? Eso, a ver, otra vez todos, ¿cómo? Eso, no se les olvide, ¿eh? Al final les voy a preguntar el texto, y ahí sí les voy a decir a cualquiera de ustedes. Bien, la obra del Espíritu Santo en la creación. Bien, entonces, la palabra de Dios nos enseña que en el principio, la creación del cielo y de la tierra. En el principio creó Dios
el cielo y la tierra. Génesis es considerado el libro de los principios. El principio de la tierra, el principio del hombre, el principio del pecado. ¿Cierto o no? Génesis es considerado el libro de los principios. Hace un momento yo platicaba allá en la casa, ya saben, con la familia, y yo les decía, qué bonita lección me tocó hoy. La verdad es que es bien interesante entender de cuánto Dios planeó desde el principio nuestra redención y cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar desde el principio. Cuando dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, pero había algo ahí. ¿Qué pasaba ahí? El Espíritu de Dios se movía. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu de Dios moviéndose? Empezando ¿a qué? A trabajar en la tierra. Porque cuando la palabra fue dicha, cuando Dios dijo, sea la luz, se hizo de inmediato. La obra del Espíritu Santo en la creación, a Moisés, a Job lo tomaron por loco, cuando Job decía que la tierra era redonda. Y cuando él hablaba de un solo Dios, a Job lo tomaron por loco. Años después dijeron, es cierto, la tierra es redonda y nada lo sostiene, dice Job en la parte de abajo, nada lo sostiene. ¿Sí lo recuerdan esto, hermanos? Que Job había dicho algo semejante y dice, no hay nada que lo sostenga por debajo. Hay una teoría, dice el autor de nuestro texto, que es de las más acertadas para hablar del origen del hombre o del mundo, es del universo. Y habla de la teoría del Big Bang. Y esta teoría sostiene tres cosas. Primero, que se necesita tiempo, espacio y polvo. Ellos dicen que fue algo cósmico, ¿cierto? Una explosión casual. Pero Dios dijo, en el principio hablamos del tiempo. En el principio, ¿cierto o no? Creo Dios que los cielos, hablamos del espacio. Y luego dice, creo Dios que la tierra, hablamos del polvo. ¿Sí se dan cuenta? Desde el principio Dios estaba ahí y el Espíritu de Dios era el que estaba moviéndose sobre ese caos. Eso es lo que menciona la palabra. Estas teorías parecen descabelladas, pero el único que puede y es capaz de crear es Dios, crear de la nada. Y esto es lo que el hombre hoy no logra entender. ¿Saben ustedes que la ciencia ha avanzado demasiado y el hombre ya ha logrado hacer determinadas creaciones o criaturas, pero a partir del polvo? Lo único que no ha podido hacer es el polvo. Porque, ¿qué crees? Sí se lo hace Dios. ¿Sí me explico? Hoy los científicos avanzan, pero la obra de Dios es perfecta. En el Edén, capítulo 2 de Génesis, abran sus Biblias. Por eso es que leemos hace un momento, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, que modo de lo que se ve, que fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? ¡Qué increíble! Génesis capítulo 2, versículos 4 y 7. 2, 4 y 7. ¿Nos ponemos de pie? 2, 4 y 7. Todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos. Son 3 versículos pequeños, ¿vale? Los que no puedan, no se preocupen, igual entiendo, a veces nos cansamos. 2, 4 al 7. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Siéntense. Neuma. ¿Qué sopló? Neuma. Aliento de vida. Aliento de vida. El hombre, hermano, cuando la palabra de Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben que cuando yo leía esto me impacté? Si quiero leérselos de manera literal. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es una distinción peculiar a lo que las palabras repetidas 2 veces, imagen y semejanza. Por supuesto que no se refiere a lo físico, porque nuestro Dios es un Dios que es espíritu, ¿cierto? Dice aquí, ni tampoco a lo inteligente del hombre, ya que el diablo y sus ángeles son superiores a nosotros. ¿Qué dice Salmo 8:5? Léanlo. ¿Y nos hiciste? Exacto. Poco menor. No se refiere a eso. No se refiere a la inmortalidad. Porque el único que que nos puede otorgar esto es Dios. Dios es eterno. Cuando lo conocemos, pues seremos eternos igual, ¿verdad? Pero hoy no. Hoy somos mortales, ¿cierto? Se refiere a la disposición moral del alma. Se refiere a la disposición moral del alma, comúnmente llamada la justicia original. ¿Alguien puede leer Eclesiastés 7:29? Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto para que ellos buscaran muchas perfecciones. ¿Qué Dios hizo perfecto al hombre para que ellos buscaran muchas perfecciones? Hablamos de la justicia. En la actualidad, cuando decimos el que está en Cristo, nueva criatura es, hablamos de la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Porque cuando Adán pecó, se vio corrompido. ¿Sí me explico? Por eso dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado, pero por uno la salvación. Eso que perdimos antes, cuando viene Jesús nos lo entrega, pero es para llegar a eso, tenemos la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Lean por favor Efesios capítulo 4 versículo 24 y Colosenses 3:10. Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. 4:24. ¿Cómo fuimos creados en qué? En la justicia y la santidad de la... ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué dice Colosenses 3:10? Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice? Vestidos de nuevo, el cual a la imagen del que lo creó, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir renovando, ¿cierto? No es, dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, prosigo al blanco, a ese llamamiento supremo. Y para eso tenemos ¿a quién creen? Al Espíritu Santo. No lo podemos hacer de lado. La obra del Espíritu Santo en nosotros es restaurar la imagen de Cristo, que podamos ser llamados verdaderos cristianos.
La imagen de Cristo, de nuestro Creador, santa, justa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando yo leía esto, yo dije, qué interesante es entender que Dios hizo al hombre del polvo, ¿cierto o no? Dios hizo al hombre del polvo, que esas sustancias pudieran parecer comunes, pero para que el hombre existiera de verdad, tuvo que dar soplo de vida. ¿Y en dónde le sopló? Dice que sopló vida en la nariz. Después de haberlo formado, sopló vida. La obra del Espíritu Santo en la creación nuestra. ¡Qué interesante! Hay algunas personas que dicen que los animales no tienen espíritu, que eso es solo nos pertenece a nosotros. Ese soplo de vida. Estamos tratando de entender un poquito esto. ¿Alguien tiene dudas, hermanos? ¿No? ¿Ninguna? De hecho, la palabra cuando dice que sopló de vida o da soplo de vida en el versículo 7, la palabra en hebreo significa vidas, no vida, vidas. Hay dos teólogos que dicen que es en plural porque habla de la vida como los animalitos que tienen vida y nosotros tenemos vida, pero habla también de la vida espiritual, de ese espíritu que nos fue dado. Eso mencionan algunos teólogos. Ya lo dejo a su criterio, hermanos. Ojalá nosotros seamos como los de Berea, que no nos quedemos con esto y digas, bueno, ¿qué más hubo en la creación? Y te intereses por investigar. El espíritu y la palabra en la creación. Salmo 33, 6 y 7. Salmo 33, 6 y 7. Otra vez, nos ponemos de pie los que puedan, ¿vale? Salmo 33, 6 y 7. Hasta aquí, ¿nadie tiene dudas? Está bien, hermana, no te preocupes, no pasa nada, ya sabemos. ¿Nadie tiene dudas hasta aquí? De la primera parte, nosotros hemos sido creados del polvo, pero también el hombre, Dios ha creado al hombre con soplo de vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Segundo, espíritu y palabra en la creación. Entonces, ahora sí leemos Salmo 33, 6 y 7, todos juntos. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos pueden sentarse. Génesis capítulo 1 versículos 9 a 10 dice que Dios junta como montón las aguas y las pone en depósitos. Eso también lo dice Génesis, aparte del salmo que acabamos de leer. ¿Saben ustedes que en nuestra tierra hay pozos abajo? Sí, ¿verdad? Hay cavernas con pozos, grandes formaciones de agua. Esto es parte de lo que la palabra de Dios menciona. Cuando la palabra de Dios dice que el poder de Dios ha sido manifestado en la creación, quiere decir que cuando Él, al solo mencionar la palabra, las cosas fueron creadas. Y Él dijo, hágase la luz, y enseguida, ¿qué fue? Fue la luz. Y Él dijo que se divida, y entonces el agua de la tierra, y al agua le llamó mar, y a la tierra, ¿verdad? ¿Sí me explico? Cuando Dios menciona su palabra, se crea, se hace algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo en la creación, hablamos que Él estaba moviéndose, preparándose en todo ese desorden para que la palabra de Dios fuera hecha. ¿Saben ustedes que la obra en nosotros, en la salvación, el Espíritu Santo desde antes está trabajando con nosotros? Cuando tú vas a hablarle a una persona de Cristo, se recomienda, se pide, ora antes por él. ¿Cierto o no? Es ora por él.
u ora me refiero a él en general, hablando de las personas a las que nosotros les queremos compartir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede llegar a una tierra fértil. Bien, vamos a ver. Cuando Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es la palabra de Dios encarnada y el Espíritu es su aliento. Así que Dios Padre hizo al mundo como también lo gobierna y lo redime por medio del Hijo y del Espíritu. ¿Alguien me puede explicar un poquito de lo que dije? Lo vuelvo a leer. Dice, Cristo es la palabra de Dios encarnada. El Espíritu es su aliento. Así que Dios Padre hizo al mundo como también lo gobierna y lo redime por medio del Hijo y del Espíritu. Dijimos, es escuela dominical, piénsele. Y alguno de ustedes que me diga, hermana, yo creo que es esto. Desde el principio, el Señor dijo, hagamos, y eran los tres. ¿Cierto? Los dos estaban unidos. Muy bien, hermana, sí, hablamos de la Trinidad. Hablamos de la Trinidad. Nosotros, Iglesia Evangélica Universal de Dios, creemos en un Dios trino, ¿cierto? No creemos en Dios como un solo Dios, sino en tres personas en un Dios. Es algo complicado, pero la palabra no lo enseña. El Antiguo Testamento da algunos testimonios, pero el Nuevo Testamento está cargadísimo de enseñanzas, de enseñarnos acerca de la Trinidad de Dios. Tan solo con el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Jesús baja al agua y dice que se abre el cielo y se oye una voz que dice, y luego ¿qué pasa? Vemos que el Espíritu Santo desciende. Hay sectas, hay doctrinas que enseñan que Jesús no era Dios, que solo fue un profeta. Y la palabra de Dios en Timoteo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si no vienes por medio de Jesús, no hay salvación. Hay sectas que nos enseñan que el Espíritu Santo es solo una fuerza. ¿Cierto? ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es Dios, desde la creación, ¿cierto? Tenemos a un Dios trino, ¿ok? Juan, cuando en la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que Dios cuida y ejerce dominio sobre la creación, en el texto, ¿qué texto tenemos hoy? Vuélvanmelo a repetir. Primero, otra vez. Envías tu espíritu, son creados y renuevas. ¿Por qué renovar? ¿Por qué renovar? Envías tu espíritu, dice. Son creados para renovar. ¿Qué significa? ¿Por qué tendría yo? Fíjense que hoy algunos de mi familia no están porque están deshaciendo mi casa. Mi casa es de madera. Ya estaba muy picada mi casa. Yo le hacía así, salió un chorro de bolilla, ¿no? Y yo, ya cambia mi madera. Todo el mundo le rogaba que ya, por favor, cambiaran la madera, pues estaba bien fea. Y hoy están cambiando la madera de mi casa, bendito sea mi Dios, es bueno. Pregunto, ¿por qué tenemos que renovar algo? Porque ya no funciona, porque ya no sirve, ¿cierto o no? Para mejorarlo, para hacerlo nuevo.
En el principio crea Dios hacia el hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Cuando entra el pecado, la imagen de Dios se ve corrompida, porque ellos se vieron desnudos y buscaron con qué cubrir su desnudez, se escondieron de la santidad de Dios. ¿Cierto o no? Adán y Eva se escondieron de la santidad de Dios porque estaban desnudos. Y cuando Dios les dice, ¿por qué te escondes? Es que, mírame cómo estoy. La imagen de Dios se había roto. Por eso el salmista dice, envías tu espíritu, creas. Pero esa imagen se rompió por la entrada de un hombre, por el pecado de un hombre. Pero cuando la obra de Dios en Jesucristo es encarnada, cuando Jesucristo se hace hombre, se humilla hasta lo sumo, desciende desde su trono. ¿Para qué? Para darnos salvación a nosotros. Eso es lo que dice el autor, que la obra de Dios es encarnada en Jesucristo. Viene Jesús, se hace. Por eso Hebreos dice, por un hombre entró el pecado, pero por uno la salvación. Porque Jesús se hace hombre, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, tomando esta condición humana, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tristeza, tuvo enojo, tuvo alegrías. Aleluya. Siendo Dios, solo por amor a nosotros. Se humilló a lo sumo, dice la palabra. Y esa es la obra encarnada, hermanos. Y él le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque la obra no estaba completada, hermanos. En Cristo la salvación estaba hecha, pero en nosotros necesitábamos la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque en Jesucristo fue perfecta la salvación. Pero nosotros, humanos, falibles, pecadores, necesitamos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Pablo encomienda, hermanos? No ignoren, no ignoren. Necesito que ustedes sepan. Necesito que ustedes aprendan acerca de la obra del Espíritu Santo, de los dones espirituales, de los dones ministeriales que son para edificación de la iglesia, de los dones dados por Dios para su servicio. No quiero que lo ignoren, pero para poder poner en práctica todo esto, yo necesito la obra del Espíritu Santo. Porque si no, hermanos, me va a pasar como a Nicodemo. Abran sus Biblias en Juan, y este es el último. Con esto termino. Ayer me dio mucha risa, hermanos, porque estaba dando clases en el Instituto Bíblico y según yo ya iba nada más a cerrar mi clase, porque ya terminamos. Y les digo a mis alumnos, esta es la última diapositiva y terminamos. Y pasé como 20 y les digo, ay, perdón, o sea, no era, ya me salió lo de los predicadores. Esta es la última, no, eran como 20. Nada más se rieron. Pero vamos a ver, Juan, sí es la última, perdón. Abran sus Biblias en Juan, por favor, nacimiento del Espíritu, Juan 3, 5 al 8. ¿Por qué menciona esto? Juan 3, 5 al 8. ¿Ya la tienen? Bien, ya no se paren, ahora sí ya lo leemos juntos nada más, ¿sale? ¿Les parece? Dice, que por revelación no fue declarado el misterio, como, estoy en Efesios, perdónenme. Sí, Juan, ¿ya? ¿Lo tienen? Juan 3, ustedes y yo no va, perdón. Juan 3, 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, y lo que es nacido del Espíritu, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le costaba tanto trabajo a Nicodemo entender esto? Ahí les va el contexto. ¿Saben ustedes que los judíos, hasta hoy en día, dan gracias a Dios cuando nacen por algunas cosas?
pero voy a mencionarles dos. Primero, bueno, son tres. Primero, por nacer judíos. Porque ellos dicen que si nacen judíos, es lo máximo de lo máximo. Y segundo, por ser varones y no mujer. Nicodemo había sido enseñado desde pequeño que el hecho de ser judío, él ya tenía el favor de Dios. Él ya era salvo por el hecho de ser judío. Jesús tuvo que enseñarle, a ver, hermano Israel, ¿cómo te explico? Que porque seas González no significa que ya eres salvo. Tus papás pueden haber creído, pueden ser los pastores de la iglesia, pero eso a ti no te hace salvo. ¿Sí me explico? Puedes venir martes, domingo, lunes, jueves, miércoles, ayunar, orar, hasta limosnas, hacer lo que tú gustes, ser buena persona allá afuera, pero eso no te salva. La obra de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que Nicodemo necesitaba entender. Y Nicodemo le dice, pues que entonces tengo que meterme al vientre de mi madre y volver a nacer. Y por eso Jesús le dice, ay Nicodemo, de veras tú contigo. No, Nicodemo, hay que nacer de aquí. Debemos restaurar la imagen de Dios aquí. A mí nada me serviría, hermanos, venir a hacer, decir, si esto no está restaurado. Y la única forma, hermanos, de que esto siga renovándose día a día hasta llegar a la imagen del varón perfecto es por medio de la obra del Espíritu Santo. No hay otra. Es la obra del Espíritu Santo. Es la única forma. Yo te invito, hermanos, yo quiero concluir con esto. Yo te invito, hermano, a que apenas nos hablaba nuestro hermano pastor de los devocionales. Un jueves me acuerdo que nos decía, ¿cuántos de ustedes tienen devocional en su casa? ¿Qué es un devocional? De hecho nos preguntaba. ¿Qué decimos cuando digo yo tengo devoción a? ¿Qué significa la palabra devoción? ¿Alguien lo recuerda, hermanos? ¿Qué entendemos por devoción? ¿Mande? Un tiempo apartado, cuando andamos de novios, ahí voy yo, ¿verdad? Es que siento que es algo que todos hemos vivido en alguna ocasión. ¿Quién no se ha enamorado? Nadie. Ay, casado y con 3 hijos, nadie. ¿Quién no se ha enamorado? Por Dios, ¿verdad? Qué bonito es estar enamorado, ¿cierto o no? Puede tener las patas chuecas, pero yo lo veo y digo, ay, mi esposo está bien guapo. Apenas me encontré a unos amigos que ya tenían muchos años, el hijo de nuestra hermana Anita Hernández, Eglón, me lo encontré y yo estaba con mi esposo y él me dice, oye, yo no conozco a tu esposo. Le digo, ven, te lo presento. Y le presento, le digo, ¿verdad que está bien guapo? Y se ríe, órale, ya, ¿cómo crees que te voy a decir que está guapo tu esposo? Me dice, pero pues yo lo veo hermoso, está bonito. ¿Cierto o no? Cuando hay esa devoción, buscamos esos tiempos. ¿Pero qué? Yo lo pienso nada más cuando estoy con él. ¿Vas a comer? ¡Ay, esto le habría encantado! Bueno, porque estás enamorada. ¿Cierto o no? ¿Vas a comer algo? ¡Ay, esto, mi amorcito, le encanta! Yo me lo compré. Eso hago yo. ¿Sí me explico? Ese es el pensamiento que debemos tener del amado. Ese es el pensamiento que debemos tener del Espíritu Santo. Que Él está ahí.
Que cuando yo me siento triste, el Espíritu Santo dice, ¿qué crees? Yo te abrazo. Yo estoy acá. Soy tu consuelo. Que cuando creo que ya no puedo dar un paso más porque las situaciones me agobian, Él me dice, no te preocupes, yo te cargo. Ni siquiera me dice, yo te ayudo. Me dice, yo te cargo. No ignoréis la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a su casa, me encanta cuando nosotros llegamos a la casa y cantan ese coro. Ven, Espíritu. O decimos, eres bienvenido, Espíritu Santo. Porque yo ya sé que es la obra que Él necesita hacer aquí, hoy, en la reunión. Hoy, aquí, ahora. Porque la alabanza no va a ser igual si el Espíritu Santo no dirige. Porque la palabra no va a llevar fruto si el Espíritu Santo no dirige. Es importante, hermanos. No lo demeritemos, no lo hagas a un lado, haz de tu compañero fiel. Ten devoción. Ponte de pie, hermano.